55% no podía predecir sus ventas. Más del 30% no podía siquiera descifrar las preferencias de sus consumidores, de sus clientes. 28% no encontraba fuentes de financiamiento y todavía tiene dificultades, a pesar que los bancos están llenos de plata. Y 24% le es difícil entender o anticipar los movimientos de la competencia. Ese es un poco el entorno confuso que la gente dice, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Y lo que no estamos entendiendo es que la inestabilidad está aquí para quedarse. O en otras palabras, lo más estable, o lo único estable, de acá en adelante, va a ser la inestabilidad. Es en ese contexto que yo, de alguna manera, quería pedirles que congelen esta imagen actual y me acompañen para atrás al año 2004, cuando después de haberme paseado 3-4 años por América Latina, decidí que la prédica sobre el conocimiento y la obsolescencia vertiginosa de él requería que yo también regrese a la universidad. Y en el año 2004, al cumplir 50 años, regresé a la universidad y les confieso, con bastante temor, al rigor de los exámenes, ¿no es cierto?, a regresar al aula, a la biblioteca, y me pasé yendo y viniendo a Harvard 2 años. Y en esos 2 años percibí algo que considero puede ser una ventaja maravillosa, que es la que vengo pregonando y compartiendo en las giras, en las oportunidades que tengo, porque esto lo hago como complemento de mi actividad profesional, porque yo me defino como un empresario y no como un académico, con todo respeto a los académicos, y estoy aprendiendo horrores de ellos ahora que estoy involucrado ad honorem a ayudar a la dirección del MBA de la Universidad del Pacífico. Entonces, 2004, entro a un cóctel de bienvenida y la profesora Cynthia Montgomery es la directora de estrategia del Harvard Business School, que probablemente es una de las universidades más importantes en esta especialidad, no sin embargo ajena y culpable en parte de lo que se ha producido, ¿no es cierto?, porque muchos de aquellos grandes líderes de estos bancos que fueron los genios de estos productos derivados complejos, fueron justamente graduados de esa universidad o de otras parecidas. Y esta señora me dice lo siguiente: Snyder, qué suerte que tienes de venir del Perú. Esa fue la primera, digamos, comentario que me hice. Yo la verdad vivo enamorado de mi país, sé que tiene una maravillosa arqueología, una mejor cocina, una historia milenaria, pero de ahí a que me digan qué suerte que tiene de venir del Perú, creo que es un poquito demasiado. Yo le digo, Cynthia, ¿a qué se refiere? Pues me refiero que aquellos que vienen del Perú, que vienen de Latinoamérica o de cualquiera de estos países que han vivido inestabilidad prolongada, tienen hoy una ventaja competitiva muy importante. Piénsalo. Y la verdad, me dejó movido. Me quedé pensando si efectivamente lo que ella decía tenía pies y cabeza, y fue la base para trabajar este segundo libro. Durante los 2 años, habían compañeros de estudios de Bolivia, de Ecuador, uno y uno, había un solo peruano, que era yo, había un solo turco, porque no solamente era un tema de Latinoamérica, que cuando teníamos los casos, porque en Harvard enseñan el método del caso, ¿no? El método del caso es un tema que viene desde la época de Aristóteles, ¿no? Y curiosamente no empezó en Harvard en la facultad de negocios, sino en la facultad de leyes. Pero en todo caso, cuando la decisión o la solución del caso era un matiz de grises, no era claramente blanco y negro, salían estos latinoamericanos con algunas salidas o ideas muy creativas. Y eso me dio una pauta para pensar si efectivamente éramos nosotros, los latinoamericanos, los que podemos capitalizar esta situación de sabernos manejar en inestabilidad. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque el mundo, por los golpes geopolíticos, por la globalización, por la integración de mercados, ¿no es cierto?, y la gran competencia, la desregulación, van minando las competencias de las empresas y las van haciendo más dependientes de los vaivenes mundiales.
Y por lo tanto, si bien en Latinoamérica hemos vivido turbulencia, por otras razones, parecería ser que nuestros amigos del primer mundo están tomando la autopista al sur. Y por eso me planteé analizar si efectivamente los latinoamericanos empresarios han tenido esta experiencia como insinuaba la profesora Montgomery, que ciertamente no conoce mucho de América Latina. Mi primer postulado fue el siguiente: que aquellos empresarios que estamos hoy dirigiendo empresas, nos hemos formado en el Perú en los últimos 25, 30, 35 años. ¿Y qué hemos vivido en esos 35 años? Déjenme agarrar la década de los 80, ¿no? Y referirme un poco de historia. No los quiero aburrir con historia, pero qué importante es entender la historia para poder proyectarse uno para adelante, ¿no? Y muchas veces hay que entender que la formación del empresario de hoy, del economista de hoy, del administrador de hoy, tiene que tener un complemento, ¿no es cierto?, al estilo Aristóteles, ¿no es cierto?, un conocimiento mucho más amplio que solamente la especialidad. Ciertamente estamos en un mundo que requiere especialidad, pero que requiere también conocimiento y cultura. La década de los 70, amigos, fue una década donde los países latinoamericanos empezamos a vivir un boom por el precio de los commodities. Hace escasamente 10 días, Francis Fukuyama, un gran pensador, ha estado invitado por la Cámara de Comercio y decía: cuidado, que el modelo de exportación sobre commodities no es sostenible, lo dice en el 2010. Hace poco la Universidad del Pacífico trajo a Michael Porter, y hablaré un poco de él en unos minutos, ¿no es cierto?, que cuestionó que nos falta mucho en la parte de competitividad. Irritó a algunos políticos nuestros, irritó a algunos empresarios nuestros. Ciertamente no todas las afirmaciones son correctas, pero guarda con la complacencia. No quiero hacer publicidad, pero lean mi columna este sábado en El Comercio. Está justamente dedicada a advertir contra la complacencia. Pues bien, creo que es muy importante entender que estos empresarios que se han formado en este entorno de estabilidad han sobrevivido plagas, déjenme llamarles así, en los años 80, en los años 90 e inclusive al comienzo de la actual década. El llamado boom de los commodities de los años 70 dependía de los precios que eran marcados por el primer mundo. En los años 80, los países de nuestra latitud se embarcaron en megaproyectos económicos, o sea, de inversión, tales que endeudaron tremendamente a cada una de sus naciones. Ni bien hubo un golpe para abajo de los precios de los commodities, los capitales empezaron a salir de América Latina a una velocidad extraordinaria. Hoy nos impresionan los trillones de los déficits, ¿no es cierto? Pero salió solamente entre el año 82 y entre el año 82 y el año 1990, más de 220.000 millones de América Latina. El peor año del régimen de García, versión 1, gracias a Dios tenemos un presidente que ha hecho una magnífica gestión en versión 2, en el año 86, 87, que fue el año de hiperinflación más grande de su primer gobierno, salieron de América Latina más de 35.000 o 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasa cuando, yo quiero que lo vean del lado del administrador, del lado del empresario, no del lado del ministro de Economía o del político? ¿Qué pasa cuando los capitales empiezan a correrse? ¿Qué pasa con la tasa de interés cuando uno tiene que endeudarse? ¿Qué pasa cuando hay hiperinflación y uno no puede siquiera vender al crédito? ¿Qué pasa cuando un gobernante decide no pagar la deuda externa? Pues eso es lo que vivieron nuestros empresarios en los 80. Y como nuestra latitud, lo único, no existe el agua tibia, ¿no es cierto?, lo que existe es el agua fría o el agua caliente. Entonces en los 90 vinieron la contra, la estabilización. Ustedes son muy jóvenes para recordar al ministro Hurtado Miller, ¿no?, pidiendo que Dios nos acoja confesados, ¿no?, después de haber dictado las medidas para estabilizar la economía. Y claro, de la misma forma, los países que dejaron de pagar la deuda de los 80 fueron reflotados por el plan Brady en los 90, que pasó a tener el problema de la deuda externa a generar un problema en la cuenta corriente. La cuenta corriente, ustedes saben, es las cuentas de ingresos y egresos de cada país. Hicieron un refinanciamiento de la deuda vencida a corto plazo, pero en menos de 5 años vino el tequilazo.
¿no es cierto? En menos de 5 años México dejó de pagar en 1995 30.000